Hola, soy Patricio Cornejo y en conjunto con mi grupo de termodinámica les hablaremos acerca de los procesos termodinámicos. Se preguntarán, ¿qué son estos procesos? Se dice que un sistema pasa por un proceso termodinámico cuando al menos una de las coordenadas termodinámicas no cambia. A continuación les hablaremos acerca de los cuatro principales procesos: isotérmico, isobárico, isocórico y adiabático. Además, existen otros tres, los cuales son proceso politrópico, isoentálpico e isoentrópico. Hablaremos además de las explicaciones por medio de la producción de trabajo y flujo de calor en los procesos. Por eso, los invito a ver el video. Proceso isovolumétrico o también conocido como proceso isocórico. Como su nombre lo dice, este proceso es realizado a volumen constante. Pero para comprender el comportamiento de un gas bajo este proceso, es necesario conocer también la definición de trabajo. El trabajo lo podemos definir como el producto de la presión por un delta volumen. Pero como en este proceso el volumen no cambia, se mantiene constante, el delta volumen es cero. Por lo tanto, podemos decir que en este proceso el trabajo también lo es. Si ahora observamos la primera ley de la termodinámica, nos dice que el calor suministrado a un sistema es igual a la variación de energía interna más trabajo. Como en este proceso el trabajo es cero, toda la energía agregada al sistema como calor permanece en él, pero como un aumento de la energía interna. Como podemos ver en el esquema, a medida que se le agrega calor a un sistema con volumen constante, aumenta la energía interna viéndose reflejada en un aumento de la presión y también de la temperatura, como podemos apreciar en el gráfico que está a su lado. Un ejemplo práctico de este proceso podría ser el considerar una olla a presión. Eso sí, la olla a presión la debemos considerar desde el momento que se tapa y se pone a fuego hasta que suelta por primera vez aire a través de la válvula. Y ahí estaríamos en presencia de un proceso isovolumétrico. Un proceso isotérmico es el que, pasando de un estado de equilibrio inicial a otro final, no varía su temperatura. Esto quiere decir que su temperatura final será igual a la inicial. Si ahora pensamos en la variación de la energía interna de un gas ideal, puede demostrarse que la energía interna depende exclusivamente de la temperatura, ya que en un gas ideal se desprecia toda interacción entre las moléculas o átomos que lo constituyen, por lo que la energía interna es solo energía cinética, y esta a su vez depende solo de la temperatura. Si pensamos en lo anterior, podemos decir que en un proceso isotérmico la variación de la energía interna es cero, por lo que hubo una conservación de energía. Como se puede observar en este esquema de un conjunto cilindro-pistón, existe una expansión isotérmica en la cual se observa que el volumen encerrado aumenta. Si ahora prestamos atención en el diagrama presión-volumen, se puede ver que al aumentar el volumen, la presión disminuye. Todo esto sin una variación de temperatura. En el caso de abordar un problema con una sustancia que pueda ser modelada como gas ideal, podremos usar la ecuación de gases ideales aplicada a este proceso. Esta nos dice que como las temperaturas al inicio y al final son las mismas y se trabaja con una sola sustancia, el producto entre presión y volumen será constante, por lo que en el caso de que nos falte algún valor de presión o volumen, se podrá encontrar dicho valor usando presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Proceso isobárico. Un proceso isobárico es un proceso termodinámico que ocurre a presión constante, lo cual produce una variación de volumen y de temperatura durante el proceso. Debido a esto, el sistema en esta fase puede realizar trabajo o se puede realizar trabajo sobre él. Gracias a la primera ley de la termodinámica, podemos establecer que el calor transferido a presión constante está relacionado con el resto de las variables mediante la fórmula que aparece a continuación.
Esto es variación de calor igual a variación de energía interna más presión por variación de volumen. Ahora, si llevamos esto y lo analizamos en un diagrama presión-volumen o diagrama PV, un proceso 1-2 corresponde a una recta horizontal, en donde la área bajo la curva de esta recta corresponde al trabajo. De esta forma, como el trabajo corresponde a la presión por la variación de volumen, podemos reescribir lo que nos propone la primera ley de la termodinámica, en que la variación del calor es igual a la variación de energía interna más la variación del trabajo. De esta forma se puede establecer una relación entre la temperatura y el volumen, la cual está dada por la ley de Charles. Esta ley propone que la temperatura y el volumen en un proceso isobárico son inversamente proporcionales. Es decir, que el volumen 1 dividido la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2 dividido la temperatura 2. Bueno, un ejemplo para un proceso isobárico está más cerca de lo que nosotros pensamos. Un ejemplo puede ser cuando a una olla le echamos agua y la ponemos a hervir en nuestra cocina. ¿Qué estamos haciendo? Que si es que esta olla no tiene tapa y la estamos sirviendo, le estamos incorporando calor y esta agua empieza a incrementar su temperatura y a la vez también modifica su volumen específico. Pero su presión no cambia, porque la presión que está en ese momento sobre esa olla es la presión atmosférica y es igual en todos los puntos. Por lo tanto, eso es un ejemplo de un proceso isobárico. Otro ejemplo también puede ser el de los globos aerostáticos, ya que estos globos, cuando están en el aire, la presión que tienen sobre sí mismos son la presión atmosférica, la cual igual es constante en los puntos. Sin embargo, la temperatura va a ir modificándose porque en un globo aerostático también hay incorporación de calor y su volumen específico, por supuesto, también se va a modificar. Proceso adiabático. Un proceso es adiabático cuando no se produce intercambio de calor entre dos o más sistemas. Esta situación se tendría cuando hubiera un aislamiento térmico perfecto de un sistema con el ambiente o cuando el proceso ocurriese tan rápido que no hubiera prácticamente transferencia de calor. El término adiabático hace referencia a elementos que impiden la transferencia de calor con el entorno. Como podemos observar, a continuación se ve un esquema de un cilindro pistón y junto con él un gráfico presión versus volumen. Se observa una línea roja destacada que es la línea adiabática, en donde se observa que la presión disminuye y el volumen aumenta. Después de observar el esquema anterior, es posible inferir dos conclusiones. La primera es que sí existe un trabajo. ¿Cómo cuantificamos este trabajo? Mediante la ecuación que aparece a continuación, en donde necesitamos la presión inicial y el volumen inicial junto con la presión final y el volumen final, además de conocer la constante adiabática. Esta constante adiabática en esta ecuación se resta a 1. También es importante destacar que los gases ideales se rigen mediante la ecuación que se presenta a continuación, que es una relación entre la presión y el volumen, la cual nos dice que la presión por el volumen elevado a la constante adiabática es constante en todos los puntos de esta línea adiabática. Para finalizar, es importante destacar que un proceso adiabático no es lo mismo que un proceso isotérmico. Como veíamos en el esquema que se presenta, en el proceso adiabático, la curva viaja desde una isoterma hacia otra. Por lo tanto, se observa que existe un trabajo realizado
pero si lo comparamos con un trabajo realizado en una isoterma, en la cual es la isoterma que pasa por el punto final, el trabajo realizado para hacer la expansión del gas es mayor en un proceso isotérmico que en un proceso adiabático. Esta es una gran diferencia que se puede cuantificar en cuanto a estos dos procesos. Proceso politrópico. Este es un proceso de expansión y compresión de gases donde la presión y el volumen se relacionan mediante la siguiente fórmula. Como podemos ver, el producto de la presión por el volumen elevado a un coeficiente n se mantiene constante. Este coeficiente n es conocido como coeficiente politrópico y puedes tomar valores desde 0 hasta más infinito. Es debido a esto que el proceso recibe este nombre, ya que puede describir varias curvas o procesos. Existen valores n determinados para distintos procesos, como por ejemplo, si n toma el valor 0, este proceso sería isobárico. Por su parte, si n toma el valor 1, decimos que este proceso es isotérmico. También si n toma el valor k, donde k es la constante adiabática, decimos que este proceso es adiabático. Sabemos también que la constante adiabática puede tomar valores mayores o iguales a 1,2, pero menores o iguales a 1,7. Por último, cuando n toma el valor infinito, este proceso es isovolumétrico. Como podemos ver a continuación en el diagrama presión-volumen, tenemos graficada los cuatro curvas de los 4 procesos mencionados, donde está el proceso isobárico, isotérmico, isovolumétrico y adiabático. Un proceso isoentálpico es el que pasando de un estado de equilibrio inicial a un estado de equilibrio final no varía su entalpía. Esto quiere decir que la entalpía de la etapa inicial es la misma que en la etapa final. Un ejemplo de un proceso isoentálpico es cuando un gas ideal fluye a través de una válvula, ya que antes de la válvula su presión es mayor que la que tiene a la salida de esta, manteniendo el valor de la entalpía constante. En un ciclo de refrigeración, el dispositivo de expansión provoca una caída repentina de la presión y la temperatura sin intercambio de calor, por lo que esta parte del proceso se puede considerar, idealmente, como una transformación adiabática o isoentálpica. En un proceso isoentálpico, el trabajo realizado es cero, ya que si analizamos la ecuación para la entalpía, que dice entalpía es igual a energía interna más presión por volumen específico. Esta nos dice que si se quiere mantener la entalpía desde una etapa 1 a una etapa 2 constante, no debe haber ni pérdida ni ganancia de energía interna, por lo que el trabajo es cero. Además, el producto entre la presión y el volumen específico no debe sufrir variación entre las etapas del proceso. Proceso isentrópico. Un proceso isentrópico es un proceso que mantiene la entropía constante, es decir, el desorden de las moléculas se mantiene constante durante el proceso. Este tipo de proceso se puede comparar con el proceso adiabático, ya que no hay transferencia de calor durante este proceso, pero tiene una diferencia. El proceso adiabático puede ser reversible o irreversible. Si el proceso adiabático es irreversible, va a haber un desorden molecular, por ende el proceso isentrópico es un proceso adiabático reversible. Entendiendo por reversibilidad la capacidad de un sistema termodinámico de experimentar cambios de estado sin un aumento de entropía. Un ejemplo de un proceso isentrópico corresponde al de un sistema de refrigeración por compresión de vapor, en donde justamente el compresor es un compresor isentrópico, es decir,
se ejerce un trabajo, pero no hay transferencia de calor. Muy bien, para finalizar este video, a modo de resumen, se tiene que en los procesos termodinámicos existe presencia de trabajo, ya que el gas o el fluido cambia su volumen, a excepción de un proceso isocórico. Además, existe un flujo de calor en todos los procesos, a excepción de los dos procesos antes mencionados. Está el proceso adiabático y el proceso isentrópico, ya que esto de que no exista flujo de energía es su característica principal. Bueno, para concluir este video también es necesario mencionar que estos procesos, si bien sirven para cuantificar o explicar algunos fenómenos reales, estos distan un poco entre la teoría y la práctica. Esto porque en realidad muchos procesos, si bien no se comportan perfectamente como un proceso isotérmico o isobárico, es posible moldearlos para facilitar los cálculos y así poder realizar modelaciones computacionales. Muchas gracias por ver nuestro video de la explicación de los procesos termodinámicos. Hasta la próxima.